En el mundo hispanohablante a menudo utilizamos los términos español y castellano de manera intercambiable para referirnos a nuestra lengua común. Pero, ¿realmente significan lo mismo? ¿Existe alguna diferencia entre ambos términos o son simples sinónimos? Y en esta ocasión exploraremos esta cuestión fascinante que ha generado debate y controversia a lo largo del tiempo. Entender la diferencia entre español y castellano no solo nos ayuda a apreciar la diversidad lingüística, histórica y cultural del mundo hispanohablante, sino que también nos invita a reflexionar sobre la forma en que nos relacionamos con nuestra lengua materna. Entonces, acompáñenos en este viaje de descubrimiento histórico y lingüístico. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Los términos español y castellano son comúnmente utilizados de manera indistinta en muchos lugares, tanto en España como en otros países hispanohablantes. Sin embargo, a pesar de esta aparente sinonimia, existen controversias en su significado y uso. En efecto, aunque en muchos lugares se usa las dos expresiones, las discrepancias entre el significado y el uso de los términos español y castellano reflejan diferentes enfoques culturales, políticos e históricos hacia el idioma comúnmente compartido por más de 580 millones de personas en todo el mundo. Para explorar los orígenes históricos del idioma español o castellano, debemos remontarnos a la época de la Hispania romana, más o menos finales del siglo III hasta el siglo V después de Cristo. Pues bien, durante la dominación romana, la península ibérica experimentó una intensa mezcla de lenguas autóctonas como las celtíberas y el vasco, y foráneas como el fenicio, el griego, el cartaginés y el latín, la lengua de los conquistadores romanos, y que fue la que se impuso a las otras. Ahora bien, hay que señalar que el latín clásico, tenido como la norma culta del imperio, llegó a diferenciarse del latín hablado por la plebe, que es más simplificado y menos elaborado que el oficial, y se le denominó latín vulgar. Con el transcurso del tiempo, el latín hablado en la península ibérica comenzó a divergir del latín clásico debido a la influencia de las lenguas prerromanas, las peculiaridades locales y la corrupción misma del latín por la lejanía de la metrópoli. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo y las invasiones de los pueblos bárbaros como los visigodos, que era un pueblo germánico de lengua gótica, aunque ya cristianizado y latinizado, el latín vulgar continuó su evolución y se diversificó en una variedad de dialectos romances locales. Estos dialectos se desarrollaron en diferentes regiones de la península ibérica, dando origen a lenguas como el castellano en Castilla, el portugués en Portugal, el catalán en Cataluña y el gallego en Galicia, entre otros. Y el español, pues ni la sombra, amigos. Para que lo sepan, no existía el español porque no existía España como tal. Sí, así como lo oye. Por otro lado, en el año de 1711 se produjo la invasión musulmana de la península ibérica y con ella llegó el influjo árabe a esas tierras. A resultas de ese acontecimiento, la península ibérica estaba dividida entre el dominio árabe al andaluz, que llegó a ocupar el sur y centro de la península, y los territorios cristianos del norte. Esta división propició la formación y desarrollo de las diferentes lenguas romances de la península, a partir del latín vulgar. De esta manera, en aquel territorio trajinado por mucha gente, se desarrolló un verdadero batiburrillo lingüístico, que iba más o menos así.
El mozárabe fue una lengua romance hablada en la España musulmana durante la Edad Media y fue hablado por las poblaciones cristianas que coexistían con la dominación musulmana. El mozárabe mostraba influencias, como no, del árabe y del latín, y algunos de sus rasgos lingüísticos se conservaron en el castellano moderno. El leonés es una lengua romance hablada en el Reino de León, en el noroeste de la península ibérica. Se hablaba en áreas como León, Asturias y partes de Galicia y Zamora. El leonés compartía similitudes con el astur-leonés y el gallego-portugués, y algunos de sus rasgos lingüísticos influyeron en el castellano y en el astur-leonés. El bable es una lengua romance hablada en Asturias, en el antiguo Reino de León. Compartía similitudes con el leonés y el astur-leonés y dejó una huella en la historia lingüística y cultural de la región. Por su parte, el astur-leonés es una lengua romance hablada en el antiguo Reino de León, en el noroeste de la península ibérica. Se hablaba en áreas como Asturias, León y Zamora. El gallego y el portugués son dos lenguas romances que se desarrollaron a partir del gallego-portugués medieval, hablado en el noroeste de la península ibérica durante la Edad Media. Esta lengua influyó en gran medida en el desarrollo del portugués moderno y del gallego moderno, aunque con el tiempo se produjo una divergencia entre ambas lenguas. El catalán es una lengua romance que se desarrolló en la región de Cataluña, en el noreste de la península ibérica. Surgió a partir del latín vulgar hablado en la región durante la dominación romana. El catalán es una lengua romance que se desarrolló en la región de Cataluña, en el noreste de la península ibérica. Surgió a partir del latín vulgar hablado en la región durante la dominación romana. Y el catalán muestra similitudes con el occitano y el francés, y comparte, como no, raíces lingüísticas con el resto de las lenguas vernáculas de la región. El valenciano es una lengua que se hablaba en el antiguo reino de Valencia, adscrito a la corona de Aragón, y es una derivación dialectal del catalán con rango de lengua propia. El navarro aragonés fue una lengua romance hablada en la región histórica de Navarra y en partes de Aragón durante la Edad Media. Se desarrolló a partir del latín vulgar y mostraba influencias de la lengua vasca y otros romances, aunque hoy en día se considera en gran medida extinto. Y faltaba, como no, el castellano, que se originó en el condado de Castilla, región que era a la sazón parte de los reinos de Asturias y de León, y que devino posteriormente en el reino de Castilla. Por su parte, no faltaba más, el dialecto castellano se nutrió, como el resto de las lenguas romances de la península, del sustrato prerrománico, del latín vulgar, del contacto con la lengua gótica, del árabe y bereber, del hebreo y del intercambio lingüístico con las otras lenguas locales. Además del grupo de las lenguas romances, también hay que mencionar la presencia del vasco, que no pertenece a la familia indoeuropea y que influyó, como no, en la evolución de algunas lenguas romances vecinas. En este estado de cosas se produjo la llamada Reconquista, el largo proceso de recuperación de la península ibérica de la dominación musulmana, que culminó en 1492 con la conquista de Granada. Durante ese periodo, el reino de Castilla, en particular, emergió como una potencia dominante, y en ese proceso de expansión de la corona castellana por toda España, hasta antes de eso, no se hablaba de España, sino de las Españas, para referirse a los distintos reinos cristianos asentados en la península. Y su lengua, el castellano, se convirtió en el idioma predominante en los territorios ganados a los moros. La unificación política de la península bajo los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, y la posterior expansión colonial llevaron al castellano a extenderse por todo el mundo, desde las Américas hasta las Filipinas, y se convirtió en una de las lenguas más habladas del planeta. Es así que el castellano
se consolidó como la lengua nacional de la unificada España. Ahora sí, España. Y el término español se impuso progresivamente para referirse a la lengua que antes se conocía como castellano. Como hemos dicho, el uso de los términos español y castellano varía según las regiones del mundo hispanohablante, reflejando diferentes contextos culturales, históricos y políticos. En España, el término castellano es ampliamente utilizado para referirse al idioma comúnmente conocido como español. Esto se debe, en parte, a la historia política y cultural del país, donde el reino de Castilla desempeñó un papel central en la unificación y la expansión del idioma. No obstante, el término español también se usa especialmente en contextos oficiales y legales para hacer referencia al idioma nacional del país. Esta dualidad refleja la diversidad lingüística y cultural de España, donde coexisten varias lenguas cooficiales junto con el castellano o español. Ahora bien, en muchos países de América Latina, el término más comúnmente utilizado para referirse al idioma es español. Esta preferencia puede atribuirse en parte a la influencia de la RAE, la Real Academia Española, que utiliza el término español en sus publicaciones y recomendaciones lingüísticas. Pero también puede ser posible que se use para resaltar el antagonismo de la dominación española frente a las lenguas autóctonas precolombinas. En algunos territorios, especialmente aquellos con una fuerte identidad regional, como Cataluña en España o el País Vasco, el término castellano puede utilizarse para enfatizar la diversidad lingüística y cultural del país. En lugares fuera del mundo hispanohablante como Estados Unidos o Europa, el término español es más comúnmente utilizado debido a su reconocimiento internacional y su asociación con la lengua hablada en España y América Latina. Hay que señalar que el término castellano también se encuentra ocasionalmente, especialmente en contextos académicos o lingüísticos, para referirse al idioma desde una perspectiva más técnica o histórica. La preferencia por utilizar el término español o castellano en ciertos contextos puede estar influenciada por una variedad de factores políticos y culturales. Como ya hemos dicho, la identidad regional en España y otras regiones hispanohablantes, la elección entre español y castellano puede estar relacionado con la identidad regional y nacional. En lugares donde se promueve una identidad regional fuerte, como en Cataluña o el País Vasco, el uso del término español puede ser percibido como una afirmación de identidad nacional española, mientras que el término castellano puede ser referido como una forma de enfatizar la identidad regional y cultural propia. En el ámbito académico-lingüístico, el término castellano se utiliza a menudo para referirse al idioma desde una perspectiva técnica o histórica, mientras que el español es más común en contextos más generales y cotidianos. Esta distinción puede influir en la preferencia por uno u otro término en ciertos contextos profesionales o académicos. Sea como fuere, la preferencia por utilizar el término español o castellano en ciertos contextos puede estar influenciada por una combinación de factores políticos, culturales, históricos y lingüísticos. Esta diversidad de perspectivas refleja la complejidad y la riqueza de la historia y de la cultura hispanohablante en todo el mundo. Y ahora viene la pregunta de fondo, ¿no? ¿Cuál de los dos términos es mejor usar? Tanto el término español como castellano tiene sus argumentos a favor y en contra, y la elección de uno u otro depende del contexto cultural, político, histórico que se utilice. Lo realmente importante es reconocer
la riqueza y la diversidad del idioma español o castellano, independientemente del término que se use para referirse a él. Personalmente he experimentado el uso de ambos términos, español y castellano, en diferentes contextos y situaciones a lo largo de mi vida. Como hablante nativo de español, he reflexionado sobre las implicancias culturales, políticas e históricas detrás de cada término y cómo éstas afectan mi relación con mi lengua materna. En mi experiencia he notado que el término español tiende a ser más comúnmente utilizado en contextos internacionales o formales. Por ejemplo, cuando me presento a personas de habla no hispana o en sus sesiones académicas, suelo referirme al idioma como español para facilitar la comprensión y la comunicación. No obstante, cuando estoy inmerso en contextos más locales o en conversaciones con otros hispanohablantes, pues he observado que el término castellano puede ser más comúnmente o frecuentemente utilizado, sin ningún problema y que no haya ninguna ambigüedad al respecto. Personalmente no tengo una preferencia marcada por uno u otro término y suelo utilizarlos de manera intercambiable dependiendo del contexto y las personas con las que estoy interactuando. Para mí, lo más importante es reconocer la riqueza y la diversidad de mi lengua materna, independientemente de la forma o de la palabra que use para referirme a ella. ¿Y usted qué opina al respecto? Me gustaría escuchar sus comentarios. En última instancia, mi experiencia con el uso de los términos español y castellano me ha llevado a reflexionar sobre la complejidad de la identidad lingüística y cultural, así como la importancia de la sensibilidad hacia las diferentes perspectivas y experiencias de los hablantes de español en todo el mundo. Así las cosas. Eso fue todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, clique me gusta, comente y por supuesto comparta. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Muchas gracias y con ustedes será hasta la próxima semana en una nueva edición de Batiburrillo. Nos vemos. Chao.